abrimos también nuestro espacio dedicado a la salud en Estando Contigo. Y hoy vamos a hablar de hongos. Fíjense ustedes que los hongos se conoce con el término fungi, por eso cuando tomamos algo para evitar que un hongo nos ataque, pues tomamos un fungicida. También nos pasa con las plantas, que nos lo explica muy bien siempre Ángel Agudo Medina. Y comprenden a más de 140.000 especies de hongos. Bueno, pues de todo esto y de las principales enfermedades causadas por hongos vamos a hablar ahora en Estando Contigo. ¿Quién nos acompaña hoy? Pues nos acompaña Gema Fernández Rivas. Ella está al otro lado en esta conexión que estamos haciendo con ella. Buenos días, ¿cómo estás, Gema? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien, bien. Bienvenida. Aquí esperando. Bueno, ya voy a decir a los espectadores que tenemos la suerte de tener a la portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y que además trabajas en el servicio de microbiología del Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona. O sea, que tenemos a una eminencia, que me gusta a mí utilizar esta palabra. Gracias. No tanto. Sí, yo creo que sí. En primer lugar, quería que le contases tú a nuestros espectadores que sí que es cierto, y esto es así, para que no nos asustemos, que a veces empezamos a tener síntomas, vamos al médico y nos dicen, pues esta enfermedad ha sido causada por un hongo, después de distintas pruebas. Últimamente se está hablando de un hongo que está presente en nuestras vidas, que puede causar una enfermedad llamada aspergilosis, ¿verdad? Es verdad. Sí, bueno, es un hongo que está en la naturaleza de forma normal, se reproduce en la naturaleza, en situaciones de más humedad, cuando hay humedad también permite, ¿no?, una multiplicación mayor. Y lo que normalmente pasa es que lo inhalamos de forma continua, prácticamente siempre. Lo que pasa que generalmente nuestras defensas, digamos que bloquean que el hongo se reproduzca dentro de nuestros pulmones, con lo cual, por lo general, suele quedar ahí. Suele quedar ahí, es decir, que nosotros habitualmente en contacto directo con la naturaleza en nuestro día a día, pues estamos respirando y esas esporas entran de nuestro organismo, entran dentro, pero nuestro sistema inmunitario se encarga de evitar que eso provoque ningún tipo de problema y de que esos mohos se instalen en nuestros pulmones. Por ejemplo, tú hablabas de humedad. Imagino que en zonas de nuestro país más húmedas habrá más tendencia a poder contagiarse de este hongo. Por ejemplo, en el norte de España o en zonas con otro tipo de climas. Sí, bueno, en los países o los sitios donde hay más humedad, normalmente el hongo prefiere, pues esto, ¿no?, esta humedad, este ambiente que es propicio para su multiplicación. En realidad, el número de pacientes infectados o diagnosticados por el hongo, por la infección por Aspergillus, tampoco varía mucho en función de las comunidades, porque es muy importante tener en cuenta que estos hongos suelen afectar o suelen producir infecciones más graves o más frecuentemente en pacientes que tienen alguna alteración o bien de los pulmones, crónica, grave, o bien del estado inmunitario. Por lo tanto, el hecho de normalmente de estar en contacto o respirarlo no tendría que ser un problema, a no ser que tengamos alguna enfermedad de base que pueda, digamos, propiciar el desarrollo y la multiplicación de este hongo. Exactamente, y ya el desarrollo de la enfermedad, la aspergilosis. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros respiramos este hongo, pues el 80%, el 90% de las veces, el 95% no va a pasar absolutamente nada, pero bueno, hay un grupo de la población más sensible y por eso nosotros queremos hablar de esta enfermedad que en un momento determinado, pues por unas circunstancias X, puede hacer que nuestro sistema inmunológico esté más débil y podemos contraerla. ¿Qué síntomas va a tener la persona que padezca aspergilosis? Es muy importante siempre tener en cuenta que tenemos que tener siempre un paciente, un huésped, ¿no?, un hospedador que sea susceptible para que se desarrolle la enfermedad. Esto es fundamental y a partir de ahí los síntomas normalmente empiezan en el pulmón, ya que es donde va a primero anidar el hongo y va a empezar a multiplicarse y a invadir el tejido pulmonar. Con lo cual empieza generalmente con síntomas respiratorios, que pueden a veces, pues, ser parecidos a una neumonía. Claro, ¿no? pero eso es lo que yo quiero que también remarquemos. Últimamente, además, este año ha habido muchísimas enfermedades respiratorias, más que otros años. Hemos escuchado a lo largo de este invierno, aquí hemos entrevistado también a muchos médicos, y el virus respiratorio sincicial, ha habido muchas más bronquiolitis, como que la enfermedad respiratoria ha aumentado los casos, por lo menos en estos últimos años, o incluso también a partir del COVID. Sí, bueno, el hecho de las medidas de evicción que se mantuvieron, ¿no?, durante el COVID ha hecho también un poco que disminuyamos el contacto generalmente, ¿no?, con otros
microorganismos con los que estábamos quizás más en contacto, y esto ha hecho pues un poco que nos hemos quedado menos inmunes o menos inmunizados a algunas enfermedades, a algunos microorganismos. Y una cosa, Gema, importante, que siempre nos confundimos. Me gustaría que dejáramos claro la diferencia entre hongo, infección por virus, infección por bacteria, porque las tres tipos de infecciones pueden afectar, por ejemplo, a nuestros pulmones y son totalmente distintas. Completamente. Bueno, de hecho, son reinos completamente diferentes. Las bacterias son unos microorganismos que generalmente son los más frecuentes causantes de neumonías, pero también puede haber neumonías por virus y también puede haber neumonías también por hongos, ¿no? Que son pues, síntomas similares. Cuando decimos síntomas similares a neumonía, nos referimos siempre a las bacterianas, pero una neumonía al fin y al cabo es una infección y una inflamación, ¿no?, del pulmón causado por un microorganismo. Claro, y Que puede ser por cursaría diferentes igual con causas. fiebre, tos, incluso Fiebre, esputo con tos. sangre. Sí, exacto. La cosa es que el tratamiento para un virus, una bacteria o un hongo es completamente diferente, y tenemos que tener en cuenta esto porque tenemos que dar un tratamiento dirigido para cada uno de ellos. Claro, y ahí está la clave, porque si yo ahora mismo tengo esos síntomas y en un principio me tratan esa enfermedad como si hubiera sido una neumonía bacteriana y me dan un antibiótico, el hongo va a seguir ahí. O sea que... Va a seguir ahí, sí. ¿Y Sí, cómo, sí, sí. y cómo conseguimos saber si la infección es por hongos? ¿Qué pruebas hacéis? Pues muchas veces, pues lo que estás comentando es uno de los clics, ¿no?, que te hace a ti pensar y de, uy, mi paciente está con un antibiótico y Y no no se mejora. cura. Tiene unas enfermedades de base que pueden, ¿no?, ser susceptibles a la hora de desarrollar esta infección, por lo tanto, haces el clic, ¿no?, de, tengo que pensar otras causas, ¿no? Y luego lo siguiente es siempre ver la imagen del pulmón. A veces dan unas imágenes que son muy en el pulmón, en las placas, ¿no?, en las pruebas de imagen. Pueden dar imágenes que son muy sugestivas, y también podemos hacer cultivos de muestras que vienen del pulmón, ¿no? Pues por ejemplo esputos, o en pacientes que están en UCIs, que están intubados, y se puede tomar una muestra como más profunda, ¿no?, más representativa de lo que hay en el pulmón. Podemos obtener esas muestras de ahí y hacer cultivos para buscar el hongo. También hay otras técnicas, cada vez en los servicios de microbiología, cada vez tenemos técnicas más sensibles, más modernas, ¿no?, que son capaces de detectar mejor las infecciones, tanto por virus como por bacterias como por hongos, ¿no?, precisamente. Y doctora, ¿el tratamiento es efectivo? Es efectivo, normalmente los hongos del género Aspergillus suelen ser sensibles a los antifúngicos que disponemos. Es verdad que hay algunos que pueden ser resistentes, y por lo tanto es muy importante identificarlos para poder poner un tratamiento que se adecue al tipo de hongo. Y es muy importante, en el caso de que sea un paciente que tenga alteración de las defensas, de su inmunidad, intentar restablecer esta inmunidad para que, juntamente con el tratamiento antifúngico, se pueda actuar, ¿no?, coadyuvantemente para tratar esta enfermedad. Desde luego que hoy no estamos hablando nosotros de hongos porque nos hayamos levantado pensando, vamos a hablar de hongos. Llevamos varios días preparando el tema, y sobre todo porque las estadísticas nos dicen y nos cuentan que las enfermedades causadas por hongos han aumentado, y por eso nosotros queríamos poner un poco pues esa alerta en nuestro país, en nuestro programa, en Estando Contigo, que siempre nos preocupamos por la salud, pero siempre con esa precaución que nos está indicando la doctora. Yo preparaba la entrevista y veía que hay muchas enfermedades por hongos. Todos hemos escuchado la candidiasis, que ya como forma parte de nuestras vidas, pero me llamaba la atención, por ejemplo, una enfermedad causada por hongos, que esta es curiosa, ustedes a lo mejor la han escuchado, es la histoplasmosis. Ujú. Que tiene que ver la pueden causar los excrementos de los pájaros y los murciélagos. Y esto, doctora, lo va a explicar mejor usted cuando nos cuente que incluso una caca de pájaro... Uy, se nos ha metido el murciélago en directo. Ha entrado Oye, el qué pájaro. apropiado, Ha sido como... ¿Te has dado cuenta? qué Pues apropiado. ha entrado. Pues incluso una caca que nos caiga en una parte de nuestro cuerpo podría causarnos esta enfermedad. Me No, asusta a mí eso un no. poco, doctora. No. A ver, La histoplasmosis es una enfermedad causada por un hongo que se llama Histoplasma capsulatum. Está muy distribuido en el continente. En España no hay casos detectados.
Me parece que ha habido un caso en Italia de un autóctono, pero por lo general afecta a Sudamérica, Centro Sudamérica, al continente africano y el subcontinente indio y el sudeste asiático. Este hongo normalmente se encuentra también, se multiplica, lo que decíamos, ¿no? Necesitan humedad, necesitan algún sitio, un terreno donde puedan ellos absorber los nutrientes, ¿no? Y en este caso los nutrientes los van a absorber de las heces de las aves, Ah, generalmente de lo que se llama guano, que son las heces de los murciélagos. el ¿Y guano, dónde están exacto. estos murciélagos normalmente? Pues están en cuevas, en sitios cerrados. Es una enfermedad que se relaciona mucho con cuando la gente hace espeleología o visita cuevas y hay pues, ¿no? excrementos de murciélagos que pueden estar en esas cuevas. Al estar multiplicados en esas heces, en el guano del murciélago o de otras aves, están multiplicándose, tienen esas esporas, ¿no? que decimos, y esas esporas se inhalan, ¿no? Pero normalmente es porque hay un ambiente cerrado con una alta multiplicación del hongo y lo mismo un poco como hablábamos con el Aspergillus, comienza también en el pulmón. Ujú. Muy interesante, pero bueno, por sobre todo indicar a los espectadores que no porque uno esté en contacto con un excremento de un pájaro se va a contagiar, pero sí que es importante lo que has apuntado, doctora, que pues aquí en Castilla-La Mancha hacen muchas rutas de espeleología porque tenemos unas zonas muy propicias, sobre todo en la zona de Cuenca y en la Ujú, zona también de Guadalajara, en el Parque Natural del Alto Tajo, hay zonas ujú, maravillosas para hacer espeleología, pues que se tengan en cuenta este tipo de medidas cuando se vaya a hacer una ruta de estas características. La ujú. tiña, también hemos escuchado hablar de la tiña, incluso de También. focos de tiña en residencias. Ujú. Concretamente en nuestra región hemos tenido varios focos. Ujú, ujú. Sí, la tiña es una enfermedad producida por hongos que afectan básicamente al estrato córneo de la piel, ¿no? A la parte más superficial de la piel. Se alimentan, digamos, de queratina, ¿no? Por eso afectan tanto a la piel. Y el problema es que pueden, como son unos hongos que están muy adaptados al hombre, pueden transmitirse fácilmente de una persona a otra, ¿no? Y esto también ha habido también brotes, por ejemplo, en peluquerías Eso es. o en colegios, ¿no? Por contactos íntimos con gente que está infectada o con utensilios que están infectados por estos hongos si no se limpian adecuadamente. Claro, al final son utensilios, que no es que seamos, no los lavemos menos que antes, sino que No. al final no tiene nada que ver, que no es una cuestión Mm, de limpieza, ¿verdad, mm, doctora? sí, correcto. Y además también hay algunos animales que son portadores de estos hongos y pueden también producir estas infecciones. Generalmente cuando vienen de animales suelen ser infecciones un poco más, digamos, inflamatorias, más, no tan, o sea, pueden producir un poco más de supuración que otros que pueden venir del hombre, de un humano a otro humano, Y digamos. la tiña sí que se contagia, como nos has indicado, de una persona a otra, pero eso no ocurre con la aspergilosis, no puede pasar de una No, persona a otra. Y no. doctora, para terminar, ¿se pueden tomar medidas? O sea, ¿podemos prevenir que nos contagiemos por un hongo, aparte de que tengamos la suerte de tener un buen sistema inmunológico? Eso es Esa es la fundamental. clave. Eso es clave. Controlar bien las enfermedades pulmonares también, porque también pueden ser un factor, ¿no? de riesgo. Y pues intentar, por ejemplo, en lo que nos toca a nosotros, serían ambientes húmedos o bien zonas que están muy cerradas, con poca luz, que normalmente puedes ver, ¿no? estas humedades en las paredes, entonces intentar mantener estos ambientes limpios. Por ejemplo, en los hospitales, cuando se hacen obras, se tiene que, digamos, o sea, cerrar completamente las zonas de obras para evitar que este polvo que sale de las obras, estos restos que salen de tirar tabiques o lo que sea, pues esas esporas que se encuentran ahí puedan ir volando, puedan ir flotando y que los pacientes que pueden estar más inmunodeprimidos, pues respiren estas esporas y puedan desarrollar la infección. Ahora entiendo yo porque algunas veces en los hospitales están puestos esos plásticos cuando está por obra, ¿verdad? Ah, Es por eso, es por eso, ya lo entiendo. es Que yo por eso. decía, uy, ¿cómo han puesto esto? Pues mira, Qué qué feo bueno. es eso, ¿no? Ya, Pues no, tiene su pues razón. tiene su explicación, siempre todo tiene su Tiene- explicación. Bueno, pues ha sido un placer, doctora, hablar contigo, doctora Gemma Fernández Rivas. Te dejamos que vuelvas a tu laboratorio. Sí. Allí estás en el Hospital Germans Trias y Puyol de Badalona, uno de los mejores en enfermedades infecciosas. Y nada, pues desearte buen verano, doctora. Un placer Muchísimas estar gracias, un contigo. placer. Un Gracias. abrazo enorme a todo el equipo que Adiós, adiós. trabajáis. Bueno, pues ahora nos vamos a marchar a publicidad. Son nada, unos segundicos y enseguida estamos de vuelta.